Bogotá es una ciudad con una extensión urbana de 1.300 hectáreas y una extensión rural de 2.665 hectáreas. Esta metrópoli se sitúa en el pico de la cordillera de los Andes. Está rodeada por una verde sabana compuesta por cerros que bordean una ciudad de cemento que simboliza la depredación de las actuales estructuras de la gris urbanización. Bogotá, llamada por los muiscas Bacatá, es un territorio de agua, un territorio de vida, de especies de flora y fauna, de aves diversas. Es un territorio de grandes cuerpos hídricos, de nacederos acuíferos, de quebradas, de espesas zonas verdes y humedales. Esta ciudad tiene 15 humedales, de los cuales 3 hacen parte de Engativá, la Puerta del Sol. Un humedal básicamente es un área de la superficie terrestre en la cual encontramos agua estancada o agua con algún tipo de corriente. Tiene unas características primordiales como lo son conservar un cuerpo de agua o un espejo de agua como el que vemos allá al fondo. Una zona terrestre que sería donde estaríamos ahorita en este momento y una zona intermedia. Esa zona intermedia se denomina la zona anfibia, entre otras es donde vamos a encontrar zonas muy pandas, ¿sí? no con tanta profundidad, y donde vamos a encontrar zonas de lodo. Estas 3 zonas son supremamente importantes para un ecosistema humedal porque de acuerdo a cada una de ellas pues vamos a encontrar material vegetal y fauna propia o pues que se asocia mucho a estas zonas. Engativá en su interior alberga 3 ecosistemas, 3 joyas que hasta hoy luchan por mantenerse y sobrevivir para que siga surgiendo la vida. Pues hablando un poco más sobre los humedales de la localidad de Engativá, encontramos 3 humedales, 2 de ellos son los más grandes de la ciudad. Vemos que el primero, el más grande de todos, es el humedal Tibabuyes, también llamado Juan Amarillo. Él tiene 220 hectáreas de extensión. Sigue el humedal Jaboque con 148.5 y el último sería Santa María del Lago. Cada uno de ellos cuenta con unas características supremamente diferentes. En el caso de Jaboque vemos el tema pues, de la cercanía con las construcciones, cosa digamos que en su momento también se dio con Santa María del Lago, pero gracias pues a la intervención de la misma comunidad esto se logró pues mitigar un poco por el cerramiento que se le realizó al humedal Santa María del Lago. Bueno, en el humedal Santa María del Lago, a principios de los años 90, allá en el 93, la comunidad se enteró de que había un proceso civil entre 2 particulares en un juzgado de Bogotá donde se pretendía rematar los terrenos del humedal Santa María del Lago. Y la comunidad se organizó, acudió al distrito, en ese tiempo Aldama, y con el alcalde Jaime Castro se logró a través de una acción de tutela que la Corte Constitucional fallara a favor del distrito declarando eso un bien de uso público. En el pasado fue con el humedal Santa María del Lago, como te decía, un reconocido urbanizador de la ciudad, que ya murió, pretendían crear allí casas con lago propio y ahora esa amenaza se está dando propiamente sobre el humedal Jaboque con un fallo absurdo de un magistrado de esos de cuello blanco corruptos que hay en la administración de justicia en el país, que quiere condenar al distrito a pagar más de 60.000 millones de pesos, suponiendo que 100 de las 150 hectáreas del humedal Jaboque son de propiedad privada.
Afortunadamente, pues el distrito ha tomado cartas en el asunto y este es un proceso que avanza, pero nosotros los ciudadanos estamos pendientes de cómo va el desarrollo de este proceso. A poca distancia del humedal Santa María del Lago, Engativá comparte con la localidad de Suba el humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, que en lengua chipcha traduce tierra de labradores. Juan Amarillo también cumplía parte de estos procesos. Desafortunadamente el Juan Amarillo ha sufrido una gran transformación antropológica causada por el hombre, con ingreso de aguas residuales. El río Salitre o Juan Amarillo o Neuque, llamado por los muiscas, es una cloaca a cielo abierto y eso ha tenido un impacto negativo sobre el humedal Juan Amarillo. Sin embargo, guarda una gran diversidad biológica en avifauna y en especies arbóreas propias de humedales. Al occidente de la localidad de Engativá encontramos el humedal Jaboque, tierra de abundancia, territorio ancestral de herencia muisca e identidad. Este humedal se divide en 3 sectores. Uno de ellos es considerado como el tercio alto. En esta zona tiene unas características primordiales y es que en este se encuentra como la interacción del hombre y la naturaleza. Es fácilmente identificable este sector, ya que toda su ronda cuenta con ciclorruta, ¿sí?, y canal perimetral a su alrededor. En esta zona encontramos también material vegetal muy variado, principalmente material vegetal flotante y zonas de juncal y enea. Encontramos después la zona siguiente, es el tercio medio. En tercio medio ya es una zona más natural, más conservada, ya sus senderos ya no poseen áreas de cemento ni zonas muy sólidas. Los senderos ya son más naturales, son zonas delimitadas únicamente para el tránsito de las personas. En esta zona ya encontramos zonas arbustivas un poco más altas, zonas de verdes un poco más densas. En el tercio bajo, que es el último tercio, ya la desembocadura con el río Bogotá, encontramos ya una zona ancestral. Esta zona es totalmente conservada, no ha tenido ningún tipo de alteración por parte del ser humano, pues a diferencia de pronto de la zona de construcción cercana que se encuentra, no ha tenido ninguna otra intervención ajena al ecosistema. Pero tiene una connotación muy especial. En los últimos 15 años se hizo un gran descubrimiento en el humedal que tiene relación con la arqueoastronomía. Se descubrieron monolitos, se descubrió una relación que los muiscas tenían con el humedal Jaboque para hacer un centro ceremonial. Monolitos traduciría mono, uno, lito traduciría roca o piedra. En este caso no hablamos de una sola roca, sino hablamos de 20 rocas en total. Estas piedras están distribuidas en puntos estratégicos de la parte conservada intermedia del humedal Jaboque. Algunos tienen características especiales como el hecho de haber sido tallados, de tener unas perforaciones, algunos de forma cúbica, pero también analizar desde ahí con otras fuentes como los documentos de archivo, como las fuentes arqueológicas, la perspectiva arqueológica, las alineaciones de tipo topográfico o astronómico. Una de ellas es la alineación principal con la constelación de Scorpion y adicional a eso, una de ellas tiene la alineación con la estrella Antares. Y la asociación que ellos tienen con otros elementos arqueológicos como son los camellones, que son muy seguramente de origen prehispánico. Servían más que todo para procesos de cultivo. En la parte superior cultivaban maíz, papa,
las verduras que había propias en esa época de la región, y en la parte inundable tenían como una especie de pisciculturas, ahí criaban pescados para su consumo. Definitivamente, y tal como otras experiencias que nos han compartido de otros países en Latinoamérica, es extremadamente difícil garantizar esa preservación y conservación adecuada de estudio de los bienes arqueológicos si no hay una participación de la comunidad. Es la comunidad misma la vigilante, ¿sí? Quien vigila, quien debe vigilar de manera permanente todos estos bienes que son importantes para la identidad nuestra, para la nacionalidad, porque la historia nos aporta también reflexiones, ¿sí? Y nos da una dinámica cultural que es necesaria para poder nosotros sobrevivir como sociedad y como nación. Los saberes ancestrales son una evidencia de la existencia de pensamientos diversos, originados en los territorios, siendo a su vez un reflejo de la riqueza natural que los inspiró, demostrando así la relación del ser humano con la biodiversidad. Bueno, dentro de las funciones que encontramos en el humedal, podríamos hablar de servicios ecosistémicos. El principal servicio es el de regulación hídrica, por medio del cual el humedal sirve como un soporte a las inundaciones, porque las características de sus suelos hacen que él absorba agua y que además de esto, toda esa contaminación que tienen las aguas se va quedando en las raíces de esas plantas, y después tenemos efluentes con un agua con una alta calidad. Ese es un servicio de regulación. De aprovisionamiento tenemos que nos proporciona agua, finalmente es un depósito de agua. Y por último encontramos que el humedal sirve como hogar, llamémoslo hábitat, para cientos de especies de flora y fauna propios de esos ecosistemas. Bueno, en cuanto a la fauna, nosotros tenemos algo muy interesante que pasa en los humedales actualmente, y es que a pesar de que es un ecosistema bastante intervenido, son ecosistemas que, como muchos sabemos, en Bogotá tienen problema de malos olores, de basuras, además de, aparte de eso, excepcionalmente encontramos una gran cantidad de fauna y flora dentro de los humedales. Estamos hablando que en los humedales del norte de Bogotá, hablemos de Juan Amarillo, Jaboque, Conejera, Torca y Gualmaral, encontramos promedios de 70, 100 especies de aves, y pues que es un número bastante alto para ambientes bastante intervenidos. Principalmente las aves del humedal son las tinguas, los patos, también encontramos los ibis, que ahorita pues se están viendo mucho más, encontramos las garzas estriada, la garza real, encontramos a la tingua bogotana, Rallus semiplumbeus, que es nuestra especie insignia debido a que pues sobre ella hay grandes presiones que la han llevado hasta ser catalogada como en riesgo crítico de extinción. Encontramos la tingua de pico rojo o Gallinola galeata, que es la tingua más abundante en los humedales. También encontramos la focha o tingua de pico amarillo, que también es muy común. Y otra en la cual también hay una especial atención en la conservación es la tingua de pico verde o Porphyrio melanops, que es la tingua moteada, también recibe ese nombre, y es también una especie en la cual pues hay una fuerte presión de extinción. También tenemos la visita de la tingua azul, Porphyrio martinica, que es migratoria, solo está por un tiempo en el humedal. Las tinguas por lo general son filtradoras, ellas lo que hacen es se sumergen y toman pequeñas algas y plantas que están en el fondo del humedal. También dentro de los humedales de Bogotá encontramos especies representativas como son la monjita de pantano. Ellas son fácilmente reconocidas porque su cabeza es de color amarillo y el cuerpo es de color negro. En el caso del macho, la hembra por el contrario es de color, digamos que su cabeza no es tan amarilla, es más como un café, y su cuerpo es más grisáceo, no es tan vistoso como el macho. El gavilán maromero o Espíritu Santo, que tiene la característica que por lo general se posa en el aire, es suspendido esperando su presa, es un espectáculo verlo.
También encontramos rapaces nocturnas como son los búhos. Hasta hace muy poco se registraban solo una especie de búho, ahora encontramos varias especies de ellos. También encontramos otras aves que podemos ver fácilmente dentro de la ciudad, como lo son la mirla de patas naranjas y también el copetón o el gorrión de alta montaña. Encontramos colibríes de varias especies, el más representativo el colibrí chillón, también el colibrí abeja, que es un colibrí de los más pequeños que existe en el mundo. Entonces esas podríamos decir que son como las aves más representativas porque están ligadas, pero nosotros tenemos aquí cientos y cientos de ejemplares que son de diferentes hábitos y pues que han venido también apropiándose de estos terrenos como lugares para ellos poder sobrevivir. En el río Bogotá, patrimonio de la ciudad y que circunda a la localidad de Engativá, actualmente se adelantan obras para su recuperación y preservación. El Estado, llámese distrito, llámese región o llámese nación, está haciendo unos grandes esfuerzos para recuperar la parte hídrica occidental de Engativá. En la localidad La Car está haciendo no solamente las obras de rehabilitación hidráulica del río Bogotá, sino está recuperando 3 antiguas madreviejas entre el puente hacia el Parque La Florida y el puente en Guadua de la calle 80. Las acciones de apropiación de los humedales deben resignificarse hoy, pues estos cuerpos de agua y vida siguen siendo importantes para nosotros. Invito a toda la comunidad a que nos ayude a preservar este tipo de ecosistemas y cada vez seamos más los que pensemos en la recuperación de las zonas verdes, de las áreas naturales y no tanto en las zonas sólidas o lo que se conoce como el desarrollo urbanístico. La organización en torno a los cuerpos de agua es fundamental. Ahora que llega una nueva administración y que sobre los humedales de Engativá se cierne una amenaza, por ejemplo por la avenida longitudinal de Occidente o por querer volver todo cemento. Lo importante es que nos unamos todos para poder hacer un gran trabajo colectivo. La invitación es a que a la comunidad en general es a que primero que todo venga, conozca el humedal, conozca las especies que hay aquí. Los humedales son unos espacios perfectos para que vengan en familia, para que disfruten el humedal, se apropien del territorio y conozcan pues todos los beneficios que él les presta. Debemos defender los humedales frente a diferentes riesgos y amenazas. Debemos empoderarnos desde el trabajo comunitario y, sobre todo, sentirnos orgullosos de nuestro territorio como engativeños y engativeñas. Cuidemos los humedales, también los bosques y ríos. Para que canten las aves y puedan hacer sus nidos. Cuidemos los humedales, también los bosques y ríos. Para que canten las aves y puedan hacer sus nidos.